Apreciados amigos del capítulo zuliano de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, qué gusto estar con ustedes en esta conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, hablando justamente de estas dos patologías complejas, heterogéneas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. ¿Cuáles son esos puntos claves en el 2025 que debemos recordar? Hablaremos un poco de la epidemiología, etiología y fisiopatología muy corto, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Y en relación a la epidemiología, tenemos que comentar el incremento que hay en todo el mundo y en nuestros países latinoamericanos. Eso se ve también, como ustedes lo saben, y la pregunta que pudiera estar ocurriendo, tal vez esos estilos en los cambios de vida que todavía no le hemos dado toda la seriedad que ameritan y que tenemos que enfocarnos en ese tema para ver si el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal nos dice que pudiéramos implementar medidas de prevención y tener menos enfermedad inflamatoria intestinal en el futuro. Por ahí van las cosas cuando hablamos de un tema tan interesante como el futuro de la EII. Y aquí vemos, la microbiota intestinal juega un papel importantísimo y nos hemos olvidado un poco de ello. La parte genética, las alteraciones inmunológicas, la dieta, y aquí debo comentarle a todos ustedes un trabajo que hizo la doctora Damas de la Universidad de Miami, donde compara un grupo de cubanos que se fueron a Estados Unidos con un grupo control que quedó en Cuba y se ve el incremento en la incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en ese grupo que cambió su estilo de vida. O sea que definitivamente lo que antes se decía que estos hábitos alimenticios no tenían evidencia y no tenían relevancia, pues sí la tienen y tenemos que insistir. El uso de medicamentos, antiinflamatorios no esteroideos, abuso de antibióticos, el tabaquismo, todos esos elementos están mencionados, están involucrados dentro de esta enfermedad tan compleja. Y esta información que les presento acá nos habla del desequilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas, y es esa disbiosis la que puede llevar a la alteración de esta permeabilidad de la mucosa, y una vez que esas células se abren, van a penetrar las bacterias y van a desencadenar la liberación de citoquinas proinflamatorias que pudieran llevar a la enfermedad inflamatoria intestinal. Primera conclusión, debemos cuidar la microbiota. ¿Y cómo se cuida la microbiota? Cambiando nuestros estilos de vida con una dieta saludable, con un estilo de vida diferente, combatiendo el sedentarismo, combatiendo el estrés, todas esas angustias, todas esas preocupaciones. O sea que el trabajo tenemos que reactivarlo porque la educación de nuestros pacientes es fundamental para lograr estas metas. Y en relación a la parte diagnóstica, la clínica, que ustedes muy bien conocen, se va a presentar tanto en Crohn como en colitis ulcerosa. Ese paciente joven, generalmente, que nos consulta por dolor abdominal, diarrea, que generalmente no es sanguinolenta, pérdida de peso, ese muchacho o esa persona, esa señorita, pueden tener una enfermedad de Crohn. Aquel paciente que nos consulta por diarrea mucosanguinolenta con sangrado rectal, tenesmo, urgencia, incontinencia fecal, y ahí puede estar una colitis ulcerosa y mucho más cuando a esa historia se le agrega ese componente epidemiológico que ustedes saben y que con cierta frecuencia nos comentan, y es esas amibiasis a repetición que terminan siendo una enfermedad inflamatoria intestinal que no se había diagnosticado. Tenemos un aspecto relevante que se convierte en gol estándar en el diagnóstico, como es la endoscopia. Sabemos, y así lo sustenta la Organización Europea de Cronicolitis, no hay un dato específico, pero sí nos ayuda enormemente siempre y cuando
abramos el abanico del diagnóstico diferencial. La ileocolonoscopia y la biopsia son procedimientos de elección. Y nos dice nuevamente, no hay características específicas para colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn en la endoscopia. Colitis ulcerosa, el hallazgo más útil de esa lesión continua, confluente, con una clara demarcación cuando es afectación izquierda de la inflamación. Y en enfermedad de Crohn, las lesiones discontinuas, la presencia de estenosis, fístulas y lesión perianal que no se ven en colitis ulcerosa. La pregunta, ¿cuándo hacer esa endoscopia? La respuesta, tan pronto como sea posible. Iniciar si el paciente está severamente comprometido una sigmoidoscopia. Tomamos biopsia, preferiblemente sin preparación, evitando los AINES, fosfosoda, porque estos pueden confundir algunas lesiones y, de acuerdo con la recomendación de los patólogos, al menos 2 a 5 de 5 segmentos, 2 biopsias por segmento, incluyendo ileón y recto, tomando, por supuesto, de las áreas más lesionadas y de mucosa sana, porque muchas veces los patólogos nos piden esta información para saber cómo está esa histología en esa zona que aparentemente es sana. Tomar biopsias dirigidas de estenosis, pólipos que vemos con características inusuales. Complementa la historia definitivamente la endoscopia, el examen físico, el laboratorio, las imágenes y nos llevan a ese diagnóstico con todos estos elementos que hemos mencionado. La histología es esencial para distinguir enfermedad inflamatoria intestinal de colitis infecciosa y otras causas como isquemia, enteropatía por drogas, otras patologías, porque sabemos que no toda enfermedad inflamatoria intestinal es EII. Debemos evaluar la respuesta al tratamiento y esa curación mucosa que tanto queremos para nuestros pacientes, pero que necesita un componente y una palabra que debemos repetir con frecuencia, como es la adherencia al tratamiento, el cumplimiento estricto de ese tratamiento para que podamos alcanzar la meta que es esa curación mucosa. También nos ayuda, como ustedes saben, en la pesquisa de displasia y para el tratamiento. Y esto es un punto realmente importante y hemos insistido desde la Sociedad Venezolana de Gastroenterología y desde PANCO y desde el Grupo Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, tenemos que revisar cada vez más la terminología endoscópica. Tenemos que unificar el informe endoscópico porque sabemos que es uno de los errores que se están cometiendo. Muchas veces, si a un mismo paciente le hace el estudio dos, tres gastroenterólogos, probablemente va a haber mucha discrepancia en ese informe y eso es lo que queremos. Trabajar mucho con esta terminología endoscópica y llegar a esa unificación de ese informe tan importante como es el que nos va a decir si el paciente realmente tiene una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. Estos datos que ya hemos mencionado, la inflamación continua de la mucosa, la afectación del recto, la ausencia de enfermedad ileal y perianal, mientras que en Crohn, las lesiones discontinuas, como dije hace un momento, estenosis, fístulas y el compromiso perianal nos ayudan a pensar las aftas en enfermedad de Crohn, úlceras aisladas, las úlceras serpiginosas, la mucosa en empedrado, que no es más que la mucosa edematosa entre úlceras, y estenosis que se ven en Crohn y no en colitis ulcerosa, porque cuando veamos una estenosis en colitis ulcerosa, debemos pensar, hasta que se demuestre lo contrario, que puede haber una complicación como la aparición de una lesión neoplásica. Tenemos, y esto lo conocen todos ustedes, que clasificar a nuestros pacientes y para ello debemos familiarizarnos con esas clasificaciones clínicas y endoscópicas que no voy a insistir en ellas porque sé que ustedes las conocen muy bien. Mayo, Montreal, y como vemos acá, fácil de realizar. La importancia que tienen estas clasificaciones es que si, por ejemplo, hace 6 meses hicimos una ileocolonoscopia y nos conseguimos con un Mayo 3 y hoy la repetimos y nos conseguimos un Mayo 1 o un Mayo 0, que bueno, las cosas van bien. Si el paciente sigue teniendo una
clasificación endoscópica Mayo 3, las cosas no van bien. Tenemos que pensar si hay exactitud diagnóstica y si hemos indicado el tratamiento correcto para que nuestro paciente evolucione satisfactoriamente. Tenemos en Crohn múltiples clasificaciones. Otra en colitis ulcerosa es el U6, que como ustedes ven no es nada complicada y que podemos en el día a día, en la práctica diaria, utilizar las dos clasificaciones, tanto la de Mayo como el U6, que nos habla del patrón vascular, sus diferentes grados, el sangrado y las úlceras. En enfermedad de Crohn, como les comentaba, tenemos el índice simplificado de enfermedad de Crohn, que nos pide que evaluemos el tamaño de las úlceras, la superficie ulcerada, el porcentaje de superficie afectada y la presencia o no de estenosis franquiables o no franquiables. De acuerdo con ese puntaje, vamos a catalogar a nuestro paciente como levemente, moderadamente o severamente enfermo. Les recomiendo el Manual Atlas de Terminología Endoscópica sobre Enfermedad Inflamatoria Intestinal que hicimos hace varios años con Panco y está en la página panco.info y ahí la pueden revisar. Siempre abrir el diagnóstico, el abanico del diagnóstico diferencial. ¿Será realmente una enfermedad de Crohn? ¿Será realmente una colitis ulcerosa? Cuidado, citomegalovirus, Clostridium difficile, colitis isquémica, rectitis actínica, colopatías por Aines, amibiasis, son diagnósticos que debemos descartar. En nuestros países latinoamericanos, la tuberculosis, con esa válvula papulosa, úlceras transversales, esa nodularidad y estenosis ileal o masas que se puedan observar, a diferencia de la enfermedad de Crohn que tiene úlceras o lesiones anorrectales, úlceras longitudinales obtosas, mucosa en empedrado, aunque no siempre es fácil, como ustedes muy bien saben también, el diagnóstico diferencial entre una tuberculosis y una enfermedad de Crohn. Por lo que siempre hay que tomar, y esa es una recomendación que hacemos, muestra para cultivo ante la sospecha que estemos frente a una de estas dos patologías. La pregunta que se hace con frecuencia, ¿cuándo repetimos la ileocolonoscopia para aclarar el diagnóstico? En la recaída, el paciente tiene nuevos síntomas, refractario a tratamiento, se está pensando en la posibilidad de cirugía, tenemos que saber exactamente cómo está esa última colonoscopia para cambiar tratamiento y control del cambio para pesquisa de displasia, recordando siempre, como ustedes lo saben, que la remisión clínica no siempre corresponde a remisión endoscópica. El paciente pudiera referirnos clínicamente hay mejoría, pero cuando hacemos la endoscopia nos conseguimos con que hay un Mayo 2 y hasta un Mayo 3 incluso. La indicación de otros procedimientos como la cápsula endoscópica y la enteroscopia en enfermedad inflamatoria intestinal tiene su valor, la podemos indicar y la Organización Europea de Crohn y Colitis nos dice en pacientes con sospecha de enfermedad de Crohn, la ileocolonoscopia negativa, la cápsula endoscópica puede ser una modalidad diagnóstica inicial del intestino delgado en ausencia de estenosis o síntomas obstructivos. En este caso, por supuesto, la enterotomografía por resonancia magnética pueden ser métodos de elección y aquí vamos a comenzar a hablar de un método diagnóstico que va a tomar mucha fuerza en Latinoamérica, Dios mediante, porque desde Panco estamos insistiendo y pronto daremos inicio a ese curso de ecografía intestinal en Latinoamérica que se convierte en un método diagnóstico de mucho valor en enfermedad inflamatoria intestinal. La cápsula endoscópica del intestino delgado tiene un alto valor predictivo negativo para enfermedad de Crohn de intestino delgado. Y ahí vemos cómo sí nos permite ver esas úlceras lineales, redondeadas, irregulares, erosiones o úlceras aftoides, empedrados, pseudopólipos, estenosis, con la limitante que no nos permite tomar biopsia. Mientras que la enteroscopia tiene la ventaja y, entre otras cosas, puede ayudarnos para
obtener biopsia para el estudio histológico y la posibilidad de realizar intervenciones terapéuticas como dilataciones de estenosis, tratamientos de sangrado, recuperación de cápsula retenida cuando eso ocurre. Vemos en la enteroscopia la lesión ulcerosa, tomamos la biopsia, la mandamos a ese patólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal y aquí surge la pregunta que múltiples veces hemos respondido en nuestras reuniones. La biopsia no siempre es diagnóstica, pero el patólogo es un elemento, un personaje fundamental en ese equipo multidisciplinario. Y la doctora Teresa Clegg-Hill, que es la patólogo de nuestro equipo multidisciplinario, nos dice que estos son datos que no deberían faltar en una biopsia de un paciente con colitis ulcerosa. La distorsión arquitectural, el infiltrado inflamatorio transmucosal, la plasmocitosis basal, sobre todo en las etapas iniciales, criptitis o accesos críticos que no son típicos de la colitis ulcerosa y que se pueden ver en otras patologías, la depresión mucinosa, mientras que en la enfermedad de Crohn, la inflamación crónica focal discontinua transmural, la irregularidad crítica focal, granulomas que sabemos se ven en un 50% aproximadamente, y la irregularidad de la arquitectura vellosa. Marcadores de inflamación, como la proteína C reactiva, que tienen más valor en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa, también nos puede ayudar para el diagnóstico. Y surge, por supuesto, el tema de en qué momento hacer la calprotectina fecal, que también es un marcador importante y que, como ustedes ven acá, nos permite distinguir el paso de enfermedad inflamatoria quiescente activa. Distinguir entre un problema funcional y orgánico nos ayuda a optimizar tratamiento y el Treat to Target así lo establece, predecir respuesta a tratamiento y riesgo de recaída. Definitivamente es un método que nos ayuda en el seguimiento de la enfermedad, no para el diagnóstico. Así, como lo dije hace unos minutos, diagnóstico diferencial, pero muchas veces con todos los elementos que tenemos para la enfermedad inflamatoria intestinal, podemos hacer diagnóstico y utilizar este valioso método como seguimiento de la enfermedad, siempre pensando que hay condiciones que no son enfermedad inflamatoria, que la pueden alterar, como las infecciones, condiciones inflamatorias, neoplasias, fármacos y otras como úlceras pépticas o múltiples causas que alteran también esta calprotectina. Desde el punto de vista de las imágenes, la enterotomografía definitivamente nos permite un diagnóstico y los radiólogos son también importantísimos en nuestros equipos multidisciplinarios. La enteroresonancia, ese índice de María que ha mostrado una muy buena correlación con el CDAIS, teniendo sensibilidad de un 81% y especificidad de un 89%. Son métodos, como ustedes ven acá, de valor para el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, repitiendo que a esto tenemos que agregar lo que dentro de muy poco vamos a comenzar a familiarizarnos con ese método, como es la ecografía intestinal que vamos a traer a toda Latinoamérica. Y entramos en la parte de tratamiento y como ustedes ven, ya no tenemos dedos en las manos para mencionar todos esos recursos farmacológicos, comenzando con esa piedra angular del tratamiento. Esa doctora reumatólogo que descubrió la sulfasalacina en aquel momento merecía un premio Nobel porque definitivamente la mesalacina, los aminosalicilatos en general, pero la mesalacina por tener menos efectos adversos, tiene un rol importantísimo y lo vivimos en el día a día. Cuando nuestros pacientes no tienen mesalacina, viene la angustia, viene la recaída, viene la preocupación. Tal vez pudiéramos estar cometiendo algunos errores, como el subtratar, que no es otra cosa que utilizar dosis más bajas a las que debemos usar. Sabemos que en la crisis son 4 gramos y en el mantenimiento son 2 gramos. Otro error que probablemente estamos cometiendo es que no estamos optimizando la mesalacina, es decir, usando la vía oral más la tópica. Definitivamente, cuando usamos esta optimización, esta combinación, la mejoría es realmente significativa
y eso es lo que estamos viendo en un estudio, en una investigación que estamos desarrollando en la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Vargas de Caracas. Entonces, no olviden este punto. Vamos a optimizar tratamiento con mesalazina, porque algunas veces decimos es que el paciente no está mejorando, pero hay que descubrir, ¿lo está tomando la dosis adecuada? ¿Estamos optimizando la dosis utilizando vía oral más tópica? Son cuestiones que debemos tener muy claras. Los esteroides, como ustedes saben, en las crisis son buenas, nunca como terapia de mantenimiento, porque saben que aquí podemos tener serias consecuencias. La dosis, 1 miligramo por kilo día, y que no pasemos de 60 miligramos. Luego de unas 3, 4 semanas de mejoría, comenzamos el descenso. Si estamos con 60, bajamos a 50 cada 5 días, 7 días, vamos bajando a 40, 30, 20, luego de 5 en 5 hasta omitir el esteroide y decidir la terapia de mantenimiento que vamos a usar. Cuando un paciente, por ejemplo, se nos comporta como córtico dependiente, las tiopurinas son una buena alternativa. Debemos perderle el miedo a la tiopurina. No se está usando. Como terapia combinada también está muy bien recomendada. Vamos, sí, a controlarla muy de cerca, porque como la mayoría de los medicamentos, tiene sus efectos adversos y hay que detectarlos a tiempo. Metotrexato no lo usamos con frecuencia, aunque la guía de enfermedad de Crohn recientemente publicada por la Organización Europea de Crohn y Colitis dice que se puede utilizar en algunos casos de enfermedad de Crohn. Vamos entonces a las terapias biológicas y aparecen los anti-TNF. Definitivamente han habido muchos avances en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero muy a pesar de todos los medicamentos nuevos que son muy buenos, vedolizumab, ustekinumab, risankizumab, guselkumab, los anti-TNF, apreciados amigos, siguen siendo uno de los mejores recursos farmacológicos. Infliximab, adalimumab son muy buenas alternativas que nos ayudan a alcanzar esa mejoría y esa remisión. Surgen las moléculas pequeñas. Tofacitinib, que está dando muy buenos resultados en colitis ulcerosa, upadacitinib, con unos resultados muy buenos, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Tenemos múltiples alternativas terapéuticas. En muchos países latinoamericanos son muy limitados los recursos farmacológicos y es ahí donde tenemos que hacer lo que sea necesario para indicar a nuestro paciente la terapia que tengamos y que nos ayude a alcanzar la meta. Por supuesto, esto es importante recordarlo. Tenemos que estratificar el riesgo para luego decidir el tratamiento que vamos a indicar. ¿Es de bajo riesgo? El paciente con colitis ulcerosa tiene una extensión anatómica limitada, una enfermedad endoscópicamente leve. Bueno, terapia convencional, aminosalicilatos y vamos ascendiendo, esteroides, azatioprina, si es necesario su uso, pero si el paciente tiene alto riesgo, colitis extensa, úlceras profundas, edad menor de 40 años al inicio, proteína C reactiva elevada, requerimientos de esteroides con frecuencia, este es un paciente que definitivamente es un buen candidato para iniciar terapia avanzada, terapia biológica o moléculas pequeñas. Y aquí está este algoritmo diagnóstico que rápidamente les voy a mencionar, donde en proctitis los supositorios de 5-ASA, 1 gramo día, tienen muy buenos resultados. En caso de no respuesta, asociar con la vía oral. Si hay respuesta, terapia de mantenimiento. Si no hay respuesta, tenemos que pensar en otras alternativas como el esteroide oral, como lo dije, 1 miligramo por kilo día. Y en el caso de refractariedad, por supuesto, pensar en otras alternativas como las terapias biológicas, puede ser terapia combinada o monoterapia. Y cuando estamos
Frente al paciente con colitis izquierda, fíjense que más o menos el inicio es parecido. Las 5 aminosalicilatos, 4 gramos día asociados al tópico. Si hay respuesta, bueno, terapia de mantenimiento en el caso de que no ocurra asociar la prednisona vía oral. Y luego decidir, de acuerdo con esa evolución, si vamos a una terapia de mantenimiento con la misma mensalacina o si por el contrario tenemos que considerar el uso de otras alternativas terapéuticas como inmunomoduladores y cuando no hay respuesta, ya esto está muy claro, con esa terapia anterior, debemos comenzar el esteroide endovenoso y tratar como una crisis grave. Y en esta crisis tenemos que tener el coloproctólogo al lado, a ese equipo multidisciplinario indispensable. Evaluación, por supuesto, para descartar complicaciones como megacolon tóxico, algo que estamos olvidando es la profilaxis de enfermedad tromboembólica. Descartar y siempre pensar en infección, Clostridium, citomegalovirus y comenzar con la hidrocortisona 100 miligramos endovenosos cada 8 horas. Si responde, bueno, luego vamos a hacer el cambio a la vía oral y decidir la terapia de mantenimiento, pero si no hay respuesta, ya a los 3 4 días tenemos que buscar el infliximab, la ciclosporina en algunos países da buenos resultados, y si hay respuesta, recuerden que un principio en enfermedad inflamatoria intestinal es que lo que va funcionando debemos mantenerlo. Y ahí podemos utilizar anti-TNF, o alternativas terapéuticas como vedolizumab, ustekinumab, tofacitinib, que también se convierte en una alternativa en estos pacientes con enfermedad severa. Luego, un control de colonoscopia cada 4 meses, 6 meses, pudiera ser un buen planteamiento. No olvidemos que siempre debemos tener al coloproctólogo al lado. Mientras que en enfermedad de Crohn, si es de bajo riesgo, menos de 30 años al diagnóstico, con un compromiso anatómico limitado, no hay enfermedad perianal o rectal, podemos utilizar terapia convencional. Aquí hay un punto controversial y es que se dice en muchas reuniones y en muchos congresos y en muchos consensos incluso, que los aminosalicilatos no funcionan en enfermedad de Crohn. Pero es como ir de la teoría a la práctica porque en enfermedad colónica localizada hay pacientes que refieren mejoría. Cambia la cosa si nuestro paciente tiene alto riesgo, menos de 30 años al diagnóstico, extenso compromiso anatómico, enfermedad perianal o rectal severa, úlceras profundas. No perdamos tiempo. Aquí la estrategia top-down está indicada y hay que comenzarla con el recurso farmacológico que tenemos, sea anti-TNF, anti-integrinas, anti-interleuquinas 12 o 23, las recientes anti-interleuquinas 23, como risankizumab, guselkumab, que de acuerdo con los estudios reportados están dando muy buenos resultados. Tenemos entonces aquí un algoritmo diagnóstico, esto lo presenta AGA en el 2020, se sigue manteniendo. Si hay una enfermedad de bajo riesgo, evaluación con una ileocolonoscopia y radiología, una enterotomografía, confirmar la ausencia de hallazgos de alto riesgo, por supuesto. Si el paciente tiene úlceras superficiales, lesión anatómica limitada, se comporta como una enfermedad leve, podemos utilizar, si es enfermedad ileal, budesonida y si es enfermedad colónica, los aminosalicilatos, como lo dije hace unos minutos, puede dar buenos resultados. Hay un planteamiento que si el paciente consulta con una enfermedad leve, podemos observarlo y esperar la respuesta. Yo no soy muy partidario de ello porque lo que se ve es que la enfermedad leve puede evolucionar a enfermedad moderada y debemos evitar ese paso. Si no hay respuesta, reevaluar riesgos, considerar otras causas o tratar como paciente de alto riesgo. Y aquí surge el otro algoritmo diagnóstico que nos presenta dos escenarios. La situación del riesgo de las complicaciones relacionadas con la enfermedad o el riesgo de complicaciones relacionados con las comorbilidades. En el caso de enfermedad severa,
con un gran daño estructural, alta carga inflamatoria, manifestaciones extraintestinales, enfermedad perianal, un alto impacto o compromiso de la calidad de vida. Infliximab o adalimumab en combinación con inmunomoduladores son una buena alternativa y en caso de comorbilidades o contraindicación, la monoterapia con ustekinumab da buenos resultados. Pero si por el contrario es un paciente con comorbilidades, con riesgo, con enfermedades malignas previas, tenemos, si estamos frente a una enfermedad moderada, la terapia de primera línea es vedolizumab. En lo particular, les digo que yo pienso que el vedolizumab funciona mejor en colitis ulcerosa que en enfermedad de Crohn, pero este algoritmo menciona que puede ser una alternativa terapéutica o también la monoterapia con ustekinumab, mientras que si es enfermedad avanzada, el ustekinumab surge como primera terapia. Y esto es importante recordarlo. Mejorando la evolución de nuestros pacientes en el 2025, debemos adoptar una terapia precoz, efectiva en nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tratar rápidamente la crisis en la colitis ulcerosa, el tiempo es oro en enfermedad inflamatoria. Realizar ese monitoreo no invasivo con esa estrategia Trick to Target que todos conocemos. Conocer, y aquí es importante la educación de nuestros pacientes y los invitamos a que los inscriban en el curso cuarto grupo que empieza el próximo 4 de junio, día miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela, del diplomado de pacientes que les digo, apreciados amigos, nos está dando una satisfacción inmensa porque definitivamente llegamos a la conclusión que hemos hecho, gracias a Dios, muchas cosas buenas durante esta gestión de la Organización Panamericana de Cronicolitis, pero una de las mejores ideas ha sido realizar ese diplomado para pacientes, porque los enseñamos a vivir con su enfermedad, a conocer la importancia de la adherencia al tratamiento y todas esas cosas que deben hacer para alcanzar esa mejor calidad de vida. Las nuevas pequeñas moléculas pueden definitivamente cambiar el panorama de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y algo importantísimo es pensar holísticamente en una atención centrada en el paciente. Recordarle al paciente que la dieta es fundamental. Hay muchos que dicen que no, y en una de las clases del diplomado, una paciente nos decía en estos días que su médico le decía que podía comer de todo. Cuidado con cometer esos errores. Ya les comenté lo que reportó el estudio de la doctora Damas cuando hizo esa comparación con esos dos grupos de pacientes. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Eso es una prioridad. Y el futuro de la enfermedad inflamatoria intestinal nos va a decir que esto es básico, así como también es importantísimo un aspecto que se olvida muchas veces y es ese eje cerebro-intestino que está también muy alterado en nuestros pacientes con colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. Que no falte dentro de ese equipo multidisciplinario ese psicólogo enamorado de la enfermedad inflamatoria intestinal. Siempre uso ese término porque no todo el mundo está capacitado para evaluar y atender pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal porque son pacientes muy complicados y algunas veces de difícil tratamiento. Ese trick to target que ya les he mencionado, hacemos el tratamiento, evaluamos el objetivo, clínica, endoscópica, imágenes, luego se plantean conceptos como remisión histológica y en Crohn como la mejoría transmural, son palabras ya mayores, vamos a decirlo así. Qué bueno sería alcanzar esa remisión o esa curación mucosa y esa curación mucosal o transmucosal, la mejoría transmucosal, pero si hacemos un trabajo de investigación, probablemente nos vamos a encontrar con que los porcentajes no son todo lo alto que queremos. Ajustar el tratamiento en caso de no respuesta favorable, indiscutiblemente es ahí donde tenemos que optimizar esa terapia para canalizar de forma distinta la enfermedad que tiene nuestro paciente. Concluimos
de la siguiente forma. La incidencia de la enfermedad inflamatoria intestinal va en incremento a nivel mundial y tenemos que pensar en ella de manera precoz. También hicimos, y está en la página panco.info, una segunda cohorte de un curso de diagnóstico precoz para médicos no gastroenterólogos, para que nos refieran precozmente al paciente a nuestras unidades. La fisiopatología es compleja, multifactorial. No olvidemos la microbiota intestinal. La ileocolonoscopia es gold estándar en el diagnóstico. La biopsia no siempre es diagnóstica, pero debe ser realizada por un patólogo enamorado, repito la palabra, de la enfermedad inflamatoria. Los aminosalicilatos son piedra angular del tratamiento en colitis ulcerosa. Cuidado con subtratar o con no optimizar. Los esteroides muy buenos en las crisis, nunca como terapia de mantenimiento, y una vez alcanzada la mejoría, debemos comenzar su descenso ya entre las semanas 8, semana número 12, ya debemos omitirlos y decidir cuál es la terapia de mantenimiento que vamos a dejar. Los inmunomoduladores como azathioprina son eficaces y seguros, pero debemos tener cuidado y hacer un control clínico y de laboratorio muy estricto. Para decidir esquema terapéutico, lo que hemos mencionado, debemos evaluar previamente si nuestro paciente tiene bajo o altos factores de riesgo. La terapia biológica es de gran ayuda y ha cambiado la historia natural de la enfermedad. Debe ser usada en pacientes de alto riesgo. Debemos aquí repetir, no toda enfermedad inflamatoria intestinal es para terapia biológica, pero cuando está indicada, no perdamos tiempo. Ustekinumab es seguro y eficaz y pueden ser usados en terapias de primera línea, siendo una muy buena alternativa en enfermedad fistulizante, así como los anti-TNF como el infliximab. Risankizumab y uselkumab, de acuerdo a estudios publicados, tienen muy buenos resultados en remisión clínica y endoscópica. Vedolizumab es eficaz y seguro, puede ser utilizado también como primera línea. Estas moléculas pequeñas, tofacitinib, upadacitinib, otras que están saliendo y llegando a Latinoamérica, son buenas alternativas terapéuticas en colitis ulcerosa, tofacitinib y upadacitinib en ambas, tanto en colitis ulcerosa como en enfermedad de Crohn. Hay muchos estudios en investigación, en desarrollo, que nos van a traer tal vez mejores terapias. Y algo que no debemos olvidar y que lo hemos dicho en nuestras reuniones en múltiples oportunidades, debemos fortalecer los equipos multidisciplinarios porque nuestros pacientes con enfermedad inflamatoria tienen patologías tan complejas que deben ser evaluadas de manera integral por todos esos especialistas que lo hacen con un conocimiento exacto de todo lo que significa el mundo de la colitis ulcerosa y de la enfermedad de Crohn. Apreciados amigos de ese capítulo zuliano tan bueno que tenemos en nuestra Sociedad Venezolana de Gastroenterología, muchísimas gracias por su atención.